Bien, hay dos cosas que yo tengo pendiente que tengo que enviar a ustedes, ¿sí? Vamos a ver hoy lo que es semáforos y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Espérenme un ratito, me están pidiendo algo. Bien, entonces habíamos visto diferentes secuencias, sí que se van pasando, las cuales también hay 5 intentos, los cuales después vamos a volver, sí, pero mientras tanto vamos a ver algo que es importante, sí, como por ejemplo, ¿por qué, digamos, habíamos visto la exclusión mutua, sí? Pero habíamos visto también qué es lo que pasa en la exclusión mutua, ¿sí? Ustedes tienen un preprotocolo, un postprotocolo, ¿sí? Y en el centro está la sección crítica, ¿sí? Entonces, habíamos visto las propiedades también que tiene el mismo, ¿sí? Vamos a ver entonces. Mm, para que vean, tengo que compartir la pantalla aquí. Bien, a ver. Eso de los 5 intentos, hay unos algoritmos, ¿sí? Esos algoritmos son lo que, digamos, es lo que les voy a dar como temática para que luego ustedes hagan el cuestionario. Ahora, aquí, semáforos. Hay cosas que en exclusión mutua no se puede controlar, ¿sí? Que lo vamos a volver a ver. Pero, para ir en coincidencia con el trabajo práctico, ¿sí? Para que no caiga de sorpresa algunos temas que quizás ya pasó. Entonces, los semáforos, ¿sí? Vienen a salvar a lo que es, digamos, es una forma de decir, a la exclusión mutua. ¿Por qué? Porque ustedes verán que la exclusión mutua, si bien resuelve un problema, ¿sí? Hay otras cuestiones que no, digamos, como la palabra dice, hasta que no termina, no lo libera, ¿sí? A ese recurso. Es exclusivo. Entonces, desde que comenzó, digamos, lo que es la concurrencia y todo lo que son los estados que tenía un problema, ¿sí? Desde esa época, digamos, por ejemplo, el que vimos los casos Divide y Vencerá, ¿sí? Bueno, es uno de los cuales estaba interesado en estos tipos de sistemas operativos con un conjunto de procesos secuenciales que en su momento, si bien eran cooperativos, ¿sí? En los mecanismos que también se podían, para el momento, digamos, dar el soporte, ¿sí? Ahí voy a ver.
a toda esta cooperación que se buscaba, ¿sí? Agustina Aparicio. A ver, ahí está, creo que sí. Bien. Cuéntale, En- profe, ¿qué tal? Sí, sí, está bien. Entonces, ante todo eso, digamos, ¿sí? La idea es que con semáforos se pueda salvar. Entonces, hay un postulado que dice, si dos o más procesos pueden cooperar por medio de simples señales, o sea que si yo tiro una señal, ¿sí? De forma que se pueda obligar a detener a un proceso en una posición determinada, en un cuanto de tiempo también determinado, chicos, porque, o sea, no es que usted, viste, está en la compu y está haciendo varias cosas a la vez, está imprimiendo, está en Excel, está programando en Java, está haciendo miles de cosas, ¿sí? Entonces, este es uno de los postulados. Dos o más procesos puede cooperar por medio de simples señales. La idea es darle una señal. Entonces, si yo doy una señal, yo puedo obligar a detener un proceso, ¿sí? Hasta que reciba una señal específica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Vimos soluciones a la exclusión mutua. Tienen desventajas, como todo va a tener una ventaja y una desventaja, ¿sí? Que los procesos esperan de una forma activa, ¿sí? Hasta que lo liberan, pero esperan, ¿sí? Un proceso que no está haciendo nada ocupa un procesador limitando la eficiencia del sistema. Capaz que en ese momento usted necesita ya o requiere ya por el trabajo, porque le solicitan, o porque si está en una clínica necesita ya que se libere ese recurso, ¿sí? A continuación vamos a ver la primitiva de comunicación entre procesos semáforos. Estos procesos semáforos son, digamos, que bloquea el proceso en vez de desperdiciar tiempo de CPU. Porque usted en la línea de tiempo, ¿sí? Viste que vimos nosotros las propiedades de vivacidad, inanición, ¿sí? Entonces, la idea es no perder ese tiempo, ¿sí? Cuando no se le permite entrar a su sección crítica, por ejemplo, viste que usted en la sección crítica tenía un preprotocolo y un postprotocolo, o realizar una acción determinada. Entonces es un mecanismo de bajo nivel que otros por su potencia, ¿sí? Pero como todo, por ejemplo, DOS nadie pensaba, ¿sí? Pero fue uno de los sistemas operativos que dio el boom, o Assembler, ¿sí? De bajo nivel, pero bueno, un semáforo se puede entonces, ¿cómo definir? Es como cuando ustedes veían eh, arreglos, matrices, por ejemplo, en otras materias, pero aplicados a la informática, ¿no? O sea, a la programación, recursividad, ¿sí? Lista, simple, doble, ¿m? Los diferentes tipos de programación que hay. Entonces, un semáforo se puede definir como una variable. ¿Esa variable de qué tipo va a ser? Semáforo. ¿Sí? Ustedes ya conocieron varios tipos de variables, ¿sí? Y puede ser utilizado en la definición de array y registro. Ustedes ya han visto lo que es un arreglo, ya han visto lo que es un registro. Yo puedo tener entonces la variable, ¿sí? Que es semáforo, ¿sí? Que es del tipo semáforo, ¿sí? La cual, digamos, la variable es sem, ¿sí? Le asigno semáforo. Ahora, entonces, el array, una vez que está asignado, yo sé que sem array, que va a ser el del arreglo, ¿sí? Usted también puede poner cualquier otro nombre a esa variable, es un array que va desde 1 hasta 10 elementos y es de tipo semáforo, esto, ¿sí? Entonces, los tipos, ¿sí? Esta es la forma en que se lo define a un semáforo. ¿Sí? Ahora, obviamente, vamos a ir viendo, ¿sí? Es en record, es igual a, entonces, record of, ¿sí? Semáforo, ¿sí? El signo S, y la variable I de tipo entero, ¿sí? Igual que ese de tipo semáforo, y se cierra, ¿sí? Esa es la forma que puede ser, digamos, como dice, se puede definir como una variable de tipo semáforo. Y puedes utilizar la definición de arrays, ¿sí? Y de registros. Recuerden que ustedes acá un registro y es un array. Sí, que sería para nosotros primer año, no sé si en primer año ustedes lo han visto, o en programación estructurada, ¿sí? Un semáforo.
Em, Hay otras materias específicas que se dedican a semáforos, ¿sí? Este, por ejemplo, no es lo mismo un semáforo, los de hoy en día, que los semáforos antiguos, ¿sí? Los que están en la calle. Eso también está por medio de programación, ¿sí? Entonces, un semáforo es un TDA, un tipo de dato abstracto. Este va a admitir valores enteros no negativos, ¿sí? No es un mecanismo de comunicación, sino más bien es de sincronización. Tiene que estar sincronizado. Por eso es que hace rato decía, le va a dar una señal, ¿sí? Entonces, va a estar sincronizado, dice, de procesos concurrentes, evitando la espera activa, ¿sí? O sea, no es que esté usted ahí esperando y usted le están apurando, usted tiene que sacar ese sistema ya, ¿sí? Basado en memoria compartida. ¿Para qué sirve? Para solucionar el problema de la sección crítica. Recuerdan que ustedes, cuando programan, ¿sí? Tienen que ingresar a la sección crítica de ese problema, de ese proceso, ¿sí? Para ver el recurso, ¿sí? Y para solucionar los problemas de sincronización. ¿Esto qué nos dice? Que son componentes pasivos de bajo nivel de abstracción que sirven para controlar el acceso a los recursos compartidos. Recuerdan que ustedes tenían recursos, ¿sí? Estos recursos también que lo habíamos visto, o que lo vamos a ver también más específicamente en otros problemas, ¿sí? Como cuando tienen la memoria compartida, ¿sí? Cuando un proceso modifica el valor del semáforo, Canelo, el valor del semáforo, otro proceso no puede modificarlo simultáneamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Usted requiere, por ejemplo, de un proceso, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo modifico el valor del semáforo, viene otro proceso, proceso B, ¿sí? Viene ese otro proceso y no puede modificarlo simultáneamente. ¿Por qué? Porque tiene una prioridad. O sea, usted tiene que dar una señal. Hay un white y hay un signal, ¿sí? Cuando el uso de señales podemos, dice, con este uso podemos obligar a un proceso a detenerse, ¿sí? Se detiene y desde esa manera hasta que reciba la señal que recién puede otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza? El signal para recibir una señal del semáforo S y el white, ¿sí? En el caso, digamos, si la señal aún no se ha transmitido, ¿sí? O sea, va a esperar, ¿sí? Entonces, para la señalización se usan variables especiales para los semáforos. Para transmitir una señal por el semáforo S, por ejemplo, ¿sí? Los procesos ejecutan las operaciones. Signal para recibir una señal, ¿sí? Del semáforo tanto. Los procesos ejecutan una operación while, si la señal aún no se ha transmitido, entonces el proceso es suspendido, ¿sí? Va a tener que, hay un momento, esperar, digamos, hasta que tenga un lugar de transmisión. Pero esos son signal y white. Por eso se compone el semáforo. Hay libros, nosotros acá yo les voy a dar, cómo la nomenclatura o cómo lo van a encontrar también, ¿no? De diferente manera, pero todos llegan a lo mismo, ¿sí? Un semáforo de qué consta? De tres partes. Una variable entera positiva, S, con un valor inicial no negativo y máximo N, ¿sí? Una cola va a tener de procesos bloqueados, ¿sí? Porque todos van a estar esperando, ¿recuerdan? Pero, digamos, ahora la idea es darle con una señal. Hay dos operaciones atómicas de acceso sobre S. Estas atómicas son el white y el signal. Solo se permiten tres operaciones sobre un semáforo. Por ejemplo, la inicialización con un valor no negativo, la espera, ¿sí? El white, para transmitir una señal por el semáforo S, y la señal para recibir una señal de semáforo S. Por ejemplo, en el cuestionario que yo les puedo llegar a tomar, ¿sí? Esto tienen que saber. ¿Cuáles son las tres operaciones de un semáforo? Inicializar, espera y señal, ¿sí? ¿Cómo funcionan los semáforos? Un proceso que corre la operación, ¿qué va a hacer? Espera, ¿sí? Y encuentra el semáforo a 1. ¿Por qué? Porque en el white lo que usted va a tener es que se decrementa el valor de S y si este es mayor que 0, entonces si el S es igual a 0, el proceso se bloquea. Mientras que el signal desbloquea algún proceso bloqueado, ¿sí? En caso de que no haya ningún proceso, entonces este va a incrementar. Esa es la diferencia. El white decrementa y el signal incrementa, que ya lo vamos a ver también aquí, ¿sí? Entonces yo puedo decir white, ¿sí?
Si ese, que era el tipo de semáforo, es mayor que cero, entonces se decrementa. En Signal, si hay procesos bloqueados, ese menor o igual que cero, o sea que hay algunos que están, entonces saca el proceso de la lista de ese, desbloquear o reanudar un proceso, ¿sí? Y si no, directamente se incrementa. Esto es lo que yo le decía hace rato. Uno decrementa y el otro se incrementa. Entonces, ¿cómo funciona? Un proceso que corre la operación, espera y encuentra semáforo aún y lo pone a cero y prosigue su ejecución, o sea que continúa. Si el semáforo está a cero, el proceso queda en estado de espera hasta que el semáforo se libera. Entonces, en un semáforo, las operaciones atómicas se pueden realizar con un semáforo son el white y el signal. Uno, este decrementa el valor de ese, si este es mayor que cero. Y si ese es igual a cero, el proceso se bloqueará en el semáforo, que es este caso. Signal desbloquea algún proceso bloqueado en ese. En caso de que no haya ningún proceso, incrementa el valor de ese. En caso de que no haya, incrementa. White se usa cuando un proceso quiere acceder a un recurso compartido. Usted necesita en ese momento acceder. ¿Qué puede ocurrir? Varias cosas pueden ocurrir. Si la variable entera es positiva, se apodera en este caso de ese recurso y decrementa dicho valor, ¿sí? Que es lo que habíamos visto aquí. En caso de que el valor sea nulo, el proceso se duerme y espera ser despertado, ¿sí? En Signal, mientras tanto, se utiliza para indicar que el recurso compartido está libre. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo puede ocupar. Y si el valor no es positivo, despertar a los procesos que están esperando por ese recurso, ¿sí? Entonces, semáforo, otras notaciones, lo voy a encontrar así, como P sub S o B sub S, pero P sub S significa wait o espera, el B sub S significa signal o señal. En función del rango de valores que puede tomar los semáforos, ¿en qué se clasifican? Ustedes van a tener en semáforo general o de conteo, en semáforo binario, ¿sí? El general, el que ustedes conocen, que cuando siempre yo les digo a los chicos, poner en un final, esto lo puede tomar, ¿sí? Semáforo general o de conteo puede tomar cualquier valor no negativo, mientras que un semáforo binario, como la palabra misma dice, es un indicador de condición que requiere si un recurso está disponible o no, 0 o 1, ¿sí? Solo puede tomar valores 0 y 1, si ese es igual a 1, el recurso va a estar disponible. Y la tarea lo puede utilizar. Si ese es igual a 0, el recurso no está disponible, ¿sí? Y el proceso que te tiene que hacer, esperar, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de semáforos que se clasifican. Un semáforo que ha tomado el valor 0 representa a un semáforo cerrado. Hay otros más que lo hacen, ¿saben cómo? Con las llaves, como un circuito, ¿sí? Y si toma un valor no nulo, representa un semáforo abierto. Los semáforos, el bloqueo de procesos en la operación white se puede utilizar, ¿sí? O realizar, en este caso, utilizando algunos de los mecanismos de espera ocupada. Los semáforos hacen uso de funciones proporcionadas por el sistema operativo para bloquear a los procesos, ¿sí? Pero tiene un fin, digamos, ¿no? ¿Eso qué hace? Provoca una espera con bloqueo, ¿sí? Puede suceder. ¿Qué cosa puede suceder, chicos? Que se ejecute la operación signal sobre un semáforo y que en dicho semáforo exista más de un proceso bloqueado. Y eso va a pasar. Si bien se podría utilizar cualquier política de gestión, por ejemplo, que yo le decía en la Schuller, ¿sí? En la planificación de los procesos, para la cola de procesos bloqueados. Recuerden que ustedes en los procesos van a tener, los procesos que tienen estado listo, creado, bloqueado, ejecutado, ¿sí? La única política válida en este caso es la política de FIFO, ¿sí? La operación white, ¿qué es? Es entonces una potencial causa de retraso en la ejecución de un proceso. Pero ¿qué hace? No siempre que se ejecuta una sentencia white se produce retraso.
sino más bien usted va a lograr realizar lo que necesitaba, sino que solo cuando al ejecutarle el semáforo esté cerrado, este tiene valor cero. La ejecución de la operación signal, ¿sí? Cuando usted pide la señal, ay, hay alguien en línea, nunca provoca una suspensión del proceso que lo ejecuta, no va a provocar esa suspensión, ¿sí? Si hay varios en la lista, ¿sí? Del semáforo que están esperando la operación señal, solo activa uno de ellos, o sea, le va a dar la señal, ¿sí? Solo activa, ¿sí? Para que pueda después continuar. Creo que hay alguien, Gustavo Farfán, ¿sí? Entonces, eh, me quedé acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es con semáforo que va a tener estas operaciones atómicas del white del signal, ¿sí? Que viene que con una señal y después va a bloquear con un white hasta que, digamos, se libere ese recurso. Pero mientras tanto, usted va a poder seguir ejecutando. Eso es lo que le dice. Esto es lo que veíamos hace rato, ¿sí? Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, white y signal se pueden expresar como white si S, que es del tipo semáforo, es mayor que cero, entonces se decrementa. Si no, añadir el proceso a la cola de S. Bloquear o suspender el proceso, ¿sí? Mientras que en signal, esto es lo que usted va a tener, ¿sí? Si hay procesos bloqueados, S menor o igual que cero, entonces sacar el proceso de la lista de S, desbloquear o reanudar un proceso, que es lo que yo les decía. Y si no, lo que yo les decía, ¿qué va a hacer? Se va a incrementar, ¿sí? En la cola vacía. ¿Qué va a tener usted, por ejemplo? Las operaciones white y signal, acá fui a ver quién estaba en línea, me olvidé. Implican una comparación, tanto white como signal se comparan. Y también se hace una actualización de quién, de la variable, porque vio, no es lo mismo que cuando usted hace una señal, ¿sí? O cuando despierta algo, o sea, después se va a actualizar esa variable, ¿sí? A la que está asociada. En su caso, el bloqueo y el desbloqueo de los procesos. Una de las principales características de los semáforos es que todas las operaciones asociadas a white y signal, ¿sí? Esta es una característica, se deben ejecutar en forma indivisible. Es decir, ¿qué cosa? Que la utilización del semáforo, ¿qué va a hacer? Implica las exclusiones mutuas en la ejecución de las operaciones. Usted hasta ahora conocía lo que era la exclusión mutua, que tenía que resolverlo de una manera, pero esto es lo que va pasando. Pero ya no es que lo va a tener bloqueado, ¿viste? Y que usted no podía utilizarlo, ¿sí? Sino que ahora le van a dar una señal para, ¿sabes qué? Estamos esperando, ¿sí? Porque en realidad el sistema operativo, o sea, está muy bueno lo que Tannenbaum y todas las personas en su momento, dado la década del 70, cómo realizan, ¿sí? Todas estas operaciones, pero hay miles de formas de entenderlos en la programación, ¿sí? Entonces, se debe garantizar que dos procesos no ejecuten señal y o espera a la vez en el mismo S, o sea, en el mismo semáforo, en el tipo de semáforo que ustedes tienen. Yo les decía que según el libro, lo que vean ustedes o cómo busquen, van a encontrar así como también así. En white, white, sí, sí, ese es menor, que menor o igual que cero, sí, a ser, se decrementa. En signal, de tipo semáforo, sí, en argumento tipo semáforo, ese le asigno S más uno, que es el incremento. Bien, esto le dejo para que ustedes lo vean, sí, pero si lo van analizando, son suficientes pasos como para ir viendo, por ejemplo, el orden en una cola, sí, en un FIFO, cuál es el primero que va a ejecutarse. Sincronización con semáforos. Ustedes acaban de tener un interbloqueo. Proceso A, proceso B. Para tener el proceso A que tiene el recurso 1, el proceso B que tiene el recurso 2, ¿sí? Bueno, acá le indica qué significa cada flujo de información. En este caso, en el interbloqueo. ¿Qué se produce en un interbloqueo? Se produce cuando dos o más procesos, ¿sí? Esperan indefinidamente por un suceso. Usted está esperando que pase algo, ¿sí? Que debe ser provocado por uno de los procesos que esperan, ¿sí? Pero ahí digamos, ¿qué pasa si no lo libera? ¿Sí? Entonces, eso es un interbloqueo. Interbloqueo y semáforo. Usted tiene el proceso P sub 0 en este caso, P sub 1 aquí, puede ser cualquier otro proceso P sub n. Con ello es fácil producir este interbloqueo. ¿Por qué? Los semáforos, por ejemplo, S y Q inicializados a 1,
¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, usted tiene el white, después va a tener el signal, ¿sí? White está esperando el signal, da una señal, ¿sí? Y después que si lo libera, recién viene acá, sí lo va a despertar, por ejemplo, al proceso P sub 1. Este, y esto de los inicializados a 1, como le dice, ¿sí? Los semáforos pueden usarse como una herramienta de sincronización. Por eso le decía a usted en la definición que se trataba de sincronizar. O sea, aquí la idea es sincronizar con qué, con los procesos. Por eso acá dice condición de P sub I, condición de P sub J. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los semáforos? ¿Sí? Bueno, acá los semáforos pueden usarse como una herramienta general de sincronización. Si queremos ejecutar la sección B, por ejemplo, en P sub J, ¿sí? Yo quiero ejecutar esto, ¿sí? Solo después de que se ejecute, ¿qué cosa? La sección A en P sub I, ¿sí? Aquí tenemos P sub I. Entonces necesitamos un semáforo, por ejemplo, una bandera, un flag, ¿sí? Inicializado en 0. ¿M? Entonces yo doy una señal que necesito tal recurso. La exclusión mutua con semáforo. Usted solamente conocía exclusión mutua. Si un proceso P sub 0 desea entrar en su sección crítica, ¿cómo sería ahí? ¿Qué es lo que van a tener? Y bueno, ahí fíjense que lo que se ve, ¿sí? Es, si este proceso entra en la sección crítica, usted tiene que pasar por un preprotocolo y un postprotocolo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, perdón, justo me están avisando, ¿no? Tengo una jornada justo este viernes y todo está bien. Entonces, usted tiene una sección crítica, usted va a tener que pasar por un preprotocolo, tiene la sección crítica y pasar el postprotocolo. No es que yo voy y voy a poder, ¿sí? Sino que ese proceso P sub 1, ¿sí? Dice, ejecuta un preprotocolo compuesto de una operación while y también signal, ¿sí? Si el semáforo en este caso aquí, como veíamos hace rato, vale 1, se decrementa y el proceso entra en su sección crítica. Aquí, por ejemplo. Ese sería un caso. Si el semáforo, ¿sí? Esto. Entonces se decrementa y el proceso entra a la sección. Entonces entra, recién entra, chicos. Y la abandona ejecutando un post protocolo. O sea, yo puedo salir, pero cuando salgo de ese post protocolo. Antes no, no abandoné nada, digamos. ¿Sí? El signal restaura el valor del semáforo a 1, ¿sí? Mientras el primer proceso ejecuta su sección crítica, un segundo proceso desea entrar en ella. Hará entonces uso de qué? De la operación de while sobre el semáforo y quedará bloqueado en él hasta que sea liberado por el primer proceso cuando salga de ella. Eso es lo que intentamos aquí mencionar, ¿sí? Es como que usted pide solicitud, ¿sí? Por eso se manda una señal. La exclusión mutua se realiza fácilmente utilizando semáforos, ¿sí? La operación de espera que hace aquí en este caso se usará como procedimiento de bloqueo antes de acceder a una sección crítica. La operación señal como procedimiento de desbloqueo, ¿sí? En este caso va a desbloquear. El proceso P1 toma la forma siguiente. P1 usamos un único semáforo inicializado a 1, por ejemplo, el comenzar, el cerrar, y tengo espera, ¿sí? Que deseamos el white o el signal. La sección crítica, fíjense dónde está, ¿sí?
Y bueno, acá después que sale de la señal, va a tener el resto del proceso. Esto es una sección crítica resuelta en este caso con semáforo. Antes no teníamos nosotros esto, no teníamos la espera ni el signal, ¿sí? Teníamos solamente la exclusión mutua. Bueno, esta es una forma de verlo también como lo ve Tannenbaum, ¿sí? La sección crítica con semáforo, el white, ¿sí? La sección crítica, la señal, ¿sí? Lo reflejan por medio de los procesos, digamos, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tengo? Dice, un white, después mando, en este caso, un desbloqueo, ¿sí? Y va pasando por diferentes señales, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Todo en white, 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 ¿sí? Y después de bloquear, desbloquear, desbloquear, ejecuta código de la sección crítica, proceso bloqueado en el semáforo. La idea es salvar a lo que nos pasaba con la exclusión mutua y que nosotros teníamos esas propiedades, ¿recuerdan? Que le decía yo de vivacidad, de inanición, ¿sí? Y el interbloqueo que se produce después. Entonces, el valor del semáforo, en este caso, fíjense aquí, tiene la variable mutex, que es bin semáforo, puede ser cualquiera, sí, el proceso es de tipo semáforo. Indica, en este caso, el número de procesos que se está ejecutando, ¿sí? En la sección crítica. Entonces, cuando toma el valor 0, ¿sí? El proceso está en su sección crítica. Aquí va a estar en la sección crítica, ¿sí? Y si toma el valor 1, no hay ningún proceso ejecutando la sección crítica. Ustedes van a definir, por ejemplo, este programa, ¿sí? La variable mute, que va a ser de este tipo, el proceso, ¿sí? De tipo proceso, comienzo, repeat, utilizo en este caso, podría haber sido while, ¿sí? While, ¿sí? Que ustedes ya conocen ahora cómo va a estar compuesto el semáforo, ¿sí? Aquí que van a tener el código de la sección crítica, ¿sí? Esto se va a cerrar en, ¿sí? Las variables que ustedes van a definir, P, Q y R, que son de tipo proceso, van a inicializar el cobegin, ¿sí? Y coen, y termina. ¿Mm? Entonces, el semáforo debe ser inicializado al valor 1, ya que al comenzar ningún proceso se encuentra en su sección crítica cuando comienza, ¿sí? Cuando uno, cuando uno de los procesos va a iniciar la sección crítica, ejecuta una sentencia white, que es esto, lo que pasa. ¿Sí? Si no hay proceso ejecutando la sección crítica, el proceso accede, va a acceder directamente a ejecutar sin necesidad de ninguna espera. En caso contrario, ¿qué pasaría? Se incorpora a la lista de asociados, digamos, los que están esperando, sí, a semáforo en espera de que el toque, digamos, su turno de ejecución. Y después, cuando uno de los procesos concluye la ejecución, entonces ejecuta su sentencia asignada recién y continúa la ejecución de las sentencias posteriores. Eso es lo que refleja este gráfico. Lo mismo acá, ¿sí? La sección crítica, la sección normal, los white, los signal, si el uso de funcionamiento de la exclusión mediante un semáforo, en este caso usted ya tiene semáforo aplicado acá en la exclusión mutua, ¿sí? Con 3 procesos que intentan acceder a un recurso, pero compartido. Y esto es lo que yo le decía como las llavecitas, si está abierto, si está cerrado. La sincronización con semáforo, el uso de semáforo, ¿qué es lo que hace? Hace que se pueda programar fácilmente. La sincronización entre dos tareas. Si yo tengo en altas prestaciones que estoy programando y que debo entregar, yo voy a poder parar una porque tengo que terminar primero la otra, ¿sí? Y utilizando esto el while y el signal. En caso que las operaciones de espera y señal no se utilizan dentro de un mismo proceso, sino que se dan dos procesos separados. El que ejecuta la operación de espera queda bloqueado hasta que el otro proceso ejecuta la operación de señal. Sí, en este caso sería el signal. ¿Cuál es la resolución de problema usando semáforos? ¿Sí? ¿Los semáforos qué son? En este caso, entonces, hasta acá lo que hemos llegado. Es una herramienta más, así como hoy en día, digamos, en la programación hay miles de herramientas, ¿no? Para programar. Otra herramienta es, digamos, para resolver los problemas de la sincronización. Se resuelve la exclusión, digamos, mutua, la condición de sincronización y una serie de problemas clásicos de la programación concurrente.
Los problemas clásicos, estos que yo les digo que le tengo que enviar los trabajitos, ¿sí? De los 5 tipos de algoritmos que yo les decía y después lo otro, que ya vamos a ver en un momento. Este, hay una lista, digamos, de ellos para poder llegar a los algoritmos, si no me salía la palabra, para poder llegar a aquí, ¿no? La exclusión mutua y condición de sincronización. Entonces, para implementar una solución en la exclusión mutua, cada sección crítica debe ir precedida por la operación while. Ustedes recuerdan que tenían un preprotocolo y un postprotocolo, pero antes de la sección crítica está el while. Siempre se define de esa manera, ¿sí? Sobre un semáforo binario y debe terminar con una operación signal, como este caso. Siempre antes de la sección crítica está el while. Después de la sección crítica está el signal. Todas las secciones críticas mutuamente exclusivas deben usar, ¿sí?, el semáforo que se inicializa a 1. Entonces, la solución a la exclusión mutua, al problema que ustedes antes tenían usando semáforos, se plantea de esta forma. Van a tener los procesos P1, P2, P-K, P-N, van a comenzar a programar y esta es la modalidad en la que van a trabajar. Tener en cuenta para solución del problema de la exclusión mutua es que un semáforo binario con S igual a 1, antes de acceder a la sección crítica, antes que usted acceda acá, el proceso ejecuta un while. Al finalizar la sección crítica, el proceso ejecuta ¿qué cosa? Un signal. Siempre van a tener eso, ¿sí? Y va a estar rodeado por un preprotocolo y al final un postprotocolo. Para implementar la condición de sincronización, se asocia, ¿sí?, un semáforo general a cada condición, ¿sí? Por ejemplo, la asignación de recursos, que eso, digamos, antes, recuerdan, en lo primero que vimos, ¿sí? Uno podía planificarlo con el Schuller, ¿sí? La planificación de un proceso. Cuando un proceso se ha hecho que se cumpla una determinada condición, entonces lo indica ejecutando un señal sobre el semáforo. ¿Sí? Entonces el proceso espera que esa condición sea verdad, ¿sí? Ejecutando una operación while sobre ese semáforo, asociada a dicha condición. Porque ustedes tenían, sí, reflejado ahí condiciones. El valor del semáforo que va a indicar el número de recursos disponibles en ese momento, ¿sí? Porque van a haber otros que van a estar esperando que se libere. Un ejemplo que está acá, son varios que van a ir pasando, ¿sí? Lo pueden tener, lo pueden ver, ¿sí? Ahí tengo otro para mostrar. A ver, ahí voy. Aquí. Déjenme que acá lo veo un ratito, espérenme. Los chicos que están llegando, ahí coloquen la asistencia, ¿sí? Denme 2 minutitos, ¿sí? Yo voy a salir un ratito, ahí ingreso de nuevo, espérenme. Bien, ahí volví. Hay dos más, mira. Ahí admito a Ignacio y a Gustavo Farfán. Bien, habíamos quedado entonces acá en la resolución de problemas, ¿sí? Son infinitas las soluciones, o sea, que pueden encontrar cuando los puedan desarrollar, ¿sí? Aquí habíamos quedado. Usted puede tener un proceso, ¿sí? P sub 1, P sub K, que decíamos,
Y para implementar la condición de sincronización se asocia un semáforo general a cada condición. Cuando un proceso se ha hecho que se cumpla una condición determinada, lo indica ejecutando un signal. Hasta ahí habíamos visto, ¿sí? Ejemplo, dados dos procesos concurrentes, P sub 1, P sub 2, donde P sub 2 no puede ejecutar hasta que se ejecute, ¿qué cosa? P sub 1, ¿sí? Y esto va como una cadenita, ¿sí? Acá vamos a utilizar el puntero. Resolvemos el problema usando semáforo, entonces, de tipo S, ¿sí? Con un valor inicial 0, sobre el que P sub 1 y P sub 2, ¿sí? Van a realizar las siguientes operaciones. Y vamos agregando signal entonces, ¿sí? El white también, ¿no? Que es lo que decíamos. Creo que hay alguien esperando de los chicos. Voy a ver. No sé quién habrá entrado recién. Cristian Álvarez dice. Ismael Miranda. Juan María Guerrero. Dice que. Bueno, estamos aquí. ¿Sí? Entonces, la resolución de problemas usando semáforo, habíamos dicho, y en este caso vamos agregando, ¿sí? Pero quiero que... Canelo, quiero que... Bueno, a ver. Entonces aquí habíamos visto hace un momento esto y aquí vamos agregando ya, ¿sí? Para inicializar. Y aquí ya entonces vamos formando, armando. Dos procesos anteriores se esperan en un punto medio, vamos a usar los semáforos S y T inicializados a 0, ¿sí? De esta manera. Signal, while, recuerden que ustedes van a estar aquí, van a tener una condición de sincronización, ¿sí? Es fácil caer en interbloqueos, por ejemplo, acá, usando los semáforos, por ejemplo, al cambiar el orden de las operaciones anteriores. Fíjense, aquí usted estaría cambiando. Supongamos tres procesos concurrentes. Hay alguien que está ahí. Aquí, aquí, ahí. Esperen un ratito. Bueno, estos son ejemplos que ustedes, digamos, van a tener, que pueden pasar, ¿sí? Como dice ahí. ¿Qué van a tener, digamos? ¿Sí? Van a tener que ver estos casos. Hay alguien que me está... Ay, Dios. Yo hoy no puedo, no sé qué dicen acá que asista a clase hoy, estuve sin... No, no hay ningún problema que estés, Cristian Guzmán, Artur. No, chicos, cuando les pase así que se han quedado sin internet o cualquier cosa, yo cuando estaba ahí digamos, presencial, ¿vio? Este, ay, espérenme.
Perdón, me están llamando de la facultad. Entonces acá supongamos tenemos tres procesos concurrentes. Tenemos el proceso P sub 1, el proceso P sub 2, ¿sí? Y el proceso P sub 3. Como pueden haber los procesos P sub n. Y en cada uno de ellos, lo que ustedes pueden realizar, digamos, es el, aquí, por ejemplo, el proceso P sub 1 tiene el repeat, tienen, sí, las condiciones, van a tener el signal, ¿sí? Queremos que P sub 2 solo pueda ejecutar D. Fíjense, A, B, C, D. ¿Sí? Si P sub 3 ha ejecutado E. Si P sub 3 ha ejecutado E. Es como una cadena. ¿Sí? Ejecute o P sub 1 ha ejecutado A. En este caso aquí. Para implementar esta sincronización, por eso es que dice que tiene que estar sincronizado. ¿Qué intenta hacer el ejemplo? Es hacerle ver a usted cómo se sincroniza. Yo no puedo pasar de aquí del 1 al 3, por ejemplo. Del 3 al 2, digamos. O sea, viste que antes, digamos, como que ¿cómo se llama este? En la exclusión mutua, es como que estaba sometido a ciertas cosas. Aquí yo, digamos, voy a poder liberar, voy a por medio de una señal, o voy a poder bloquear, o van a tener que esperar los demás, va a haber una lista, una planificación, como hacía el Schuller, pero va a ser sincronizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Después van a tener otros casos, ¿sí? Si el enunciado anterior, la condición lógica, por ejemplo, es un I, es decir, P sub 1 ejecutado A, ¿sí? Este ejecutado A, y P sub 3 ha ejecutado E, P sub 3 ha ejecutado E, podría, ¿qué cosa yo acá? Implementar una sincronización usando el mismo semáforo, ¿sí? S con un valor inicial 0 y añadiendo una operación white. Entonces usted ve, va donde va apareciendo el white en el proceso P sub 2, ¿sí? Sin embargo, si P sub 1 se ejecutara, por ejemplo, dos veces muy rápido y P sub 2 podría ejecutar D, por ejemplo, ¿sí? En este caso aquí, sin que P sub 3 hubiera ejecutado E, ¿sí? Entonces, la solución correcta debería usar dos semáforos, ¿sí? S y T con valor inicial 0, ¿sí? Esa es otra forma de verlo, fíjate acá, ¿sí? Ese sería T, ¿sí? Con valor inicial 0. Otro caso, ustedes van a tener. ¿Cómo se realiza la sincronización usando los semáforos? ¿Sí? El semáforo se inicializa a 0, de modo que cuando el proceso P1 ejecuta, ¿sí? La señal de operación de espera, se suspende hasta que el proceso P2 ejecuta la otra operación señal, ¿sí? La sincronización realiza perfectamente, incluso, ¿sí? Si el proceso P2, ¿sí? Ejecuta la operación señal antes de que el proceso P1 ejecute la operación de espera, ya que en este caso el proceso P sub 2 incrementa, ¿se recuerdan que ustedes en el código tenían eso? Incrementa el semáforo en 1 y permite que el P sub 1 decremente el semáforo y siga su ejecución cuando alcanza la operación espera, ¿sí? Entonces ustedes acaban de tener la sincronización con semáforo, comenzar, la inicializamos, sincro en 0, P sub 1 y P sub 2 coen, fin de la sincronización, los procesos con semáforo, el método de sincronización, las variables sincro, que es de tipo semáforo, el proceso P sub 1, proceso que espera, comenzamos, la espera es la sincro que va a estar ahí, terminamos el proceso P sub 1, comenzamos el proceso P sub 2, proceso que señala, si en este caso, fíjense que está como pseudocódigo, pero para que ustedes entiendan, el begin, la señal le doy ahí al sincro, acá tienen el white y acá tienen el signal, ¿sí? Bien, ¿esto cuál era la idea? La idea era que ustedes vean de semáforo, ¿sí? Que sepan que existe. Ustedes lo que han conocido en su momento es, o como primera instancia, se va a ver el mecanismo de semáforo, ¿sí? Ustedes vieron primero qué es lo que era la exclusión mutua. Después van a ver la región crítica condicional y tercero van a ver monitores, ¿sí? Para poder llegar hasta acá, digamos, en este módulo, se presenta una serie de técnicas. Todo esto son técnicas que ustedes, ¿sí?
que nos permite qué cosas resolver estos problemas de programación concurrente que se les va a aparecer, Diego Zambrano dice. ¿Mm? Pero no finaliza acá, digamos, ¿sí? Yo a este le tengo que dar el cuestionario, ¿sí? Este, por favor, me hacen acordar cualquiera de ustedes, ¿sí? Y yo aquí tienen lo que son las primeras aproximaciones a la solución de problemas de la programación concurrente. Y estas son las condiciones. Esto es lo que ustedes van a averiguar, ¿sí? Pero antes de pasar ahí, nosotros habíamos quedado aquí en interbloqueo, ya habíamos pasado las propiedades, la cooperación entre procesos, la competencia entre procesos por los recursos. Bien, entonces acá. ¿Qué tenían ustedes? Eh, Primeras aproximaciones de la solución de los problemas de la programación concurrente. Tienen reglas de sincronización. Por eso es que cuando pasan a semáforo, directamente le dice que tiene que sincronizarse directamente, ¿sí? Y bueno, digamos, son varias formas, hay algo que me está faltando. Son varias formas de verlo en las sincronizaciones. Voy a ir acá. Mm, a ver. Lo que yo les decía hace rato es que yo me acuerdo que cuando estaba en San Pedro, siempre era el internet más o menos. No, no hay problema, ustedes me avisen. Yo no tengo problemas si no han podido entrar. Ya somos grandes, digamos. Cada uno va a ver, digamos, la forma. Ustedes lo que no tienen que descuidarse ahora más que nada, después de, o creo que comenzando el TP3, creo, lo que me dijo el otro profesor, digamos que él le va a hacer la socialización, pero va a ser individual. Entonces ustedes tienen que ahí esmerarse, digamos. Sí, a ver si puedo esto desde acá. Aquí cortó el agua. ¿Cómo están allá en San Pedro? ¿Están bien? He visto que hubo incendios también. O nada, o están bien ustedes. Todo bien por acá, profe. Por Ah, suerte, Ahora en mi sí, barrio por lo menos. digamos. ah, sí, no, tienen que tener, por las dudas, chicos, guardar agua, porque dicen, no lo sé, dicen que se vienen tiempos difíciles con respecto al agua. Ahí me quiero unir yo con mi cuenta, a ver si ahí puedo. A ver, voy a silenciar esto porque si no va a sonar. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Ah, bien, gracias. Ahí está. Ahí aumenta el volumen. En el sonido de la computadora, ¿escucharon algún ruido aparte de mi perro? ¿Escucharon así,
¿cómo se dice? ¿Retornos o se escuchaba bien? Eso No, quería saber. se escuchó bien, profe. Por lo menos yo escuché bien. Ah, bien, bien, porque eso me decían en la cátedra de análisis, por eso estaba probando. Ayer le quité, estaba viendo las configuraciones y estaban en tres, digamos, de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo en paralelo. Así que quité dos, quedó una. Bueno, ahora quería ver. Este, bien, chico, creo que ahora ya con este tema, ¿sí? Ustedes ya están, digamos, un poco, estarían un poquito más, digamos, no sé si puedo decir adelantados. Nosotros lo que habíamos visto hasta donde estaba las propiedades de vivacidad, sí, la inanición, en los casos de la exclusión mutua, sí, las formas de interacción. Ahora, digamos, es que tienen que ver de poder aplicarlo a eso, sí, pero todo, digamos, en los casos de esto, ¿sí? Ahora estoy buscando un archivo para ver si terminé eso, me faltó algo. eh, Aparentemente está. Bueno, después me voy a acordar. Em, Esto vamos a ver con las condiciones de sincronización. Así, hay uno. mm, mm, este. Estas eran las primeras aproximaciones. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde ustedes tienen las condiciones de sincronización. Eh, para ello, digamos, ustedes comenzaron viendo, por ejemplo, la apertura que tuvo que ver con lo que dicen Tannenbaum, ¿sí? La planificación de Schuller o la planificación de un proceso, cómo se hace. Nosotros vimos el gestor del impresor, por ejemplo, lo que va pasando en los diferentes estados. Entonces, usted va a tener en las reglas de la sincronización la existencia de recursos no compartibles, por ejemplo, que hacen que los procesos compitan. Está la impresora, en el, proceso en el caso de los procesos compitiendo para acceder al mismo recurso, ¿sí? Por otro lado, cuando los procesos cooperan compartiendo información, puesto que los datos que se comparten se almacenan en recursos no compartibles, ¿sí? Compartibles. Por último, cuando los procesos cooperan mediante el paso del mensaje, que es lo que ustedes yo le tengo que mandar, ¿sí? Que son 5 ahí algoritmos, los procesos envían y reciben mensaje. Aquí, digamos, hasta acá es lo que usted conocía, pero existe esa regla de sincronización, ¿sí? Respecto a esa existencia de los recursos. De forma general, esas reglas de sincronización entre procesos concurrentes son de dos tipos denominados, exclusión mutua y condición de sincronización. Lo que usted conocía, digamos, son eso, ¿sí? La exclusión mutua. Cuando hablamos de las condiciones de sincronización, en la exclusión mutua, cuando los procesos deben utilizar un recurso no compartible, la sincronización necesaria entre ellos se denomina exclusión mutua. O sea, hay un recurso que no se comparte, por ejemplo. Un proceso que accede a un recurso no compartible, por ejemplo, el proceso A le pide al proceso B un recurso que el proceso B lo tiene. ¿Sí? Entonces le pide y se encuentra en su sección crítica del proceso B, entonces es parte del código que utiliza en un proceso cuando accede a un recurso no compartible y se ejecuta en exclusión mutua. Cuando un proceso está en su sección crítica, el resto de los procesos no deben, digamos, estar en la sección crítica y deben esperar hasta que la sección crítica se libere, o sea, hasta que pueda soltarlo, ¿sí? Cuando un proceso termina de ejecutarse su sección crítica, debe permitir a otro proceso que se encontraba esperando entrar a la sección. Todo esto nos pasaba con la exclusión mutua. Fíjense cómo semáforo lo arregló, ¿sí? Yo creo que uno que otro que logró escuchar, sí, un poquito de semáforo, creo que lo vio, ¿sí? Entonces, garantizar la exclusión mutua en la sección crítica consiste en diseñar un protocolo de entrada y de salida que sincronice esa entrada de proceso. Entonces usted va a tener el esquema, proceso uno, proceso 2. ¿Y usted qué tiene en la sección crítica? Un protocolo de entrada, un protocolo de salida. Otro le dicen preprotocolo y acá postprotocolo. Pero siempre usted, o sea, y acá va a estar la codificación que usted va a tener.
¿sí? Arriba obviamente usted va a definir las variables y todo, pero esto es lo que tenían ustedes en la sincronización y su solución, todo lo que era la exclusión mutua. No tenía nada de white ni de signar. Entonces, usted en la exclusión mutua no puede acceder dos procesos a la vez a la sección crítica. En la limitación de espera de cada proceso para acceder a la sección crítica, es decir, que ningún proceso espere indefinidamente. El proceso en ejecución, es decir, que cuando un proceso quiere ejecutar su sección crítica, puede hacerlo si ésta está libre. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de sincronización? La propiedad requerida de que un proceso no realice un evento hasta que otro proceso haya realizado una acción determinada. Cualquier proceso que intente realizar una operación sobre un objeto determinado debe ser retrasado hasta que el objeto cambie de estado por las operaciones de otro proceso. Esa es la forma en que tenemos las condiciones. O sea, hay una condición de sincronización. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo decía, el ejemplo lector, gestor, impresor, que ustedes ya lo habían visto. Esto es lo que yo les voy a mandar. Ustedes van a tener que resolverlo, ¿sí? O sea, búsqueda de información de inhibición de interrupciones, cuáles son, que ya las vimos, qué es la espera ocupada, qué son los semáforos, qué es una región crítica, qué es una región crítica condicional. Hasta ahí, los grupos que están, ¿sí? Si quieren desarmarse los grupos acá en la teoría, no tengo ningún problema. Pero hasta 3 personas hacen, ¿sí? Hacen el trabajo práctico, digamos en este caso el cuestionario, ¿sí? Hasta aquí lo dejamos. Me falta enviarle el archivo entonces, porque todos los demás ya lo tienen, excepto este, creo que condiciones de sincronización me falta, ¿sí? Lo continuamos la semana que viene. Y bueno, cualquier cosa me avisan si les pasa algo con el TP de mañana, ¿sí? No se olviden, por favor, ahí en el chat que me habían enviado, los últimos que se entraron al último, colocan. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Rafael. Hasta luego, profe. Ahí dejé la asistencia.